Susana Dascalaki está del otro lado del teléfono. Aquí Ignacio Aguirre te da la bienvenida al péndulo una vez más. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ignacio? Un placer, un gusto. Me siento parte de esa casa desde los inicios, así que para mí tener la posibilidad de contactarme nuevamente con ustedes es un placer. Por supuesto, para nosotros también. Y bueno, siempre rescatando tu figura de pionera, de referente, porque lo has sido, entre otras también profesionales y colegas tuyas, sobre todo siempre mujeres, siempre lo recalco, las activistas, las rescatistas, las personas que se involucran, las abogadas en derecho animal, son absolutamente mayoría respecto de mi género. y eso también tiene alguna explicación psicológica o sociológica, como le queramos adosar, pero lo cierto es que hay mayoría de mujeres tanto en la cuestión animalista como también en buen aspecto en lo que tiene que ver con lo ambiental, que a veces se cruzan, a veces están en alguna temática, qué sé yo, se me ocurre el tema de las granjas porcinas, ¿no? En la cual lo ambiental y lo animalista están de alguna manera en conjunción y otras veces no tanto. Igual te digo que haciendo honor al género, tenemos referentes de primera línea. De hecho, quien a mí me trae al mundo animalista y a conocer la 14346 es un hombre, es un eximio abogado de derecho animal, el doctor Alfredo Mellado, mendocino. Y bueno, y aparte hemos tenido compañía de mucho tiempo también del doctor Gerardo Biglia. Por supuesto. Ahora, bueno, Mauricio Trigo, Sergio Morales, Antonio de Anquín en Formosa, Jerónimo Allende en Mendoza también. Es decir, tenemos muchísimos muy buenos representantes masculinos. Animal. Sí, por supuesto. Sí. Así que vamos a lo nuestro. Hoy por hoy es la reforma de la 14.346, es una ley de protección de los animales que ya tiene, bueno, que fue, esta en el año 54 fue definitivamente y está vigente desde esa época, pero es un antecedente, digamos, como antecedente tuvo aquellas leyes Sarmiento, ¿es así? Exacto, estamos hablando antes de la creación de la codificación, ¿no? En 1891 la ley Sarmiento. Después, cuando justamente se empieza a trabajar con el código, la codificación, la ley 14346 es una ley complementaria del Código Penal. Claro. Es decir, más que una ley de protección animal, es una ley que tipifica delitos que rigen todo el país. Y es algo que nos costó muchísimo. Yo el otro día hacía justamente un posteo en Instagram de decir por qué cuando yo estudié en la facultad, y muchos colegas estudiamos, no nos enseñaban, ni se mencionaba a la ley complementaria 14346 como una ley que defendía los derechos de los demás animales, y la tuvimos que empezar a trabajar directamente a explorar, incluso vos como abogada orientada al derecho penal. Sí, yo me enteré de la 14346 cuando a mí Alfredo Mellado me dice, mirá, me tengo que presentar como querellante en una causa en Villavicencio de riñas de pitbulls, y ahí le digo, ¿qué delitos se cometieron? Y me dice, los que están en la 14346. Y ahí recién empecé a conocer la 14346. Yo tengo 26 años de penalista, así que puedo dar fe de que en la universidad, tanto en la pública como en la privada, en el posgrado, nunca me habían mencionado esta ley, y después me di cuenta que no la conocían en los tribunales, ni los jueces, ni los fiscales que habían estudiado también en la facultad, y menos aún cuando uno iba a hacer una denuncia, el policía que tomaba la denuncia.
Totalmente. Así que empezamos a hacer en esa época las fotocopias con el texto de la ley, para que cada vez que una rescatista o alguien tenía que ir a denunciar, llevara la copia y se la mostrara al oficial de policía para decirle, mire, deben denunciar la violación de esta ley. Y en más de una comisaría se la dejaba pegada en la pared, en la mesa de entradas, como referencia de que esos eran delitos contra los animales. Bueno, una de las cuestiones que tienen que ver, que por ahí, si tenemos más tiempo la desarrollamos, pero es la educación de los operadores judiciales, y esto que mismo que estás hablando, el desconocimiento. También pasa en la cuestión ambiental. Hace unos días a Jorge Barraguirre, que es también procurador general del Poder Judicial en Santa Fe, creó hace un año una red de fiscales ambientales en el país, en la cual hay un montón de profesionales y por supuesto gente del organigrama de los poderes judiciales, ya sea nacional o provinciales, y bienvenido sea. Y yo creo que en cualquier momento también debería ser posible la generación de una red de fiscales en materia animal, en materia... Tenemos hoy, existen las famosas fiscalías especializadas, muchas de ellas obviamente ligado a lo que es el tema ambiental, no son específicas de derecho animal, pero sí tenemos en Mendoza, en Bahía Blanca, acá en Capital Federal, hay otra en La Plata. Es decir, se están generando en distintos departamentos judiciales, fiscalías, la FIMA a nivel nacional, que es temas ambientales, pero bueno, trabaja con todo lo que es la ley de fauna. Es decir, que existe hoy un poquito más especialización, y hace poco hubo un encuentro también de fiscales con respecto a los que se dedican a esta materia. Pero continuando lo que venía escuchando recién de esta docente de General Alvear de Mendoza, Sí. No solamente tenemos, yo hablo en estos términos, de ignorancia en el ámbito judicial, sino también en el ámbito partidario político, porque Por tenemos supuesto. presentado en cámaras de diputados y de senadores, tanto provinciales como a nivel nacional, gente que no conoce la legislación y que tampoco sus asesores Ni siquiera, conocen, ni siquiera, están ahí, no sé, de adorno. Entonces tenemos esta gran problemática que lo planteaba recién la docente, de que tenemos que ir a explicarles a veces a quienes van a reformar las leyes o derogarlas, como nos ha pasado con el tema de glaciares, les tenemos que explicar de dónde surgen las leyes. Sí, cómo se interpreta. están en un limbo, en una ignorancia absoluta respecto de cuestiones que deberían conocer, porque además son elementales, y empezar a pensar en verdaderas prioridades, ¿no? Yo creo que está muy desarmado tanto la ignorancia, y yo no me canso de repetirlo, hace 15 años que hago entrevistas de manera permanente, ya llevo cerca de 2000 con los más idóneos referentes en materia ambiental y animalista, y siempre volvemos a lo mismo, es decir, las decisiones del poder político en manos, y de políticas de Estado en manos de personas que no están capacitadas en lo más mínimo, y bueno, esa es una de las grandes falencias para poder avanzar en tuertos jurídicos y judiciales en pos de estos derechos. Y hoy nos convoca, y yo quería concentrar y aprovechar tu generosidad con este programa desde siempre, para poder de alguna manera reflejar que aquellas necesidades que son notorias, que son visibles desde hace muchos años, desde distintos sectores, desde la comunicación, como lo puedo llevar adelante
esta persona que está hablando, como desde la parte jurídica, el activismo, las organizaciones. Siempre que aparece un caso de estos como el de Bahía Blanca recientemente, relacionado con la exacerbación del animal humano como un verdadero troglodita que disfruta de la tortura y de la muerte de otros seres y de otros animales. Bueno, tratar de cuestionar un poco, incluso desde tu persona y colegas tuyos, varios de los proyectos que están en danza en el Congreso relacionados con esta reforma necesaria, y que casi hay una veintena, y que ustedes desde 20 años de trayectoria, entre otros tu misma persona, tu misma currícula, cuestionan como una posibilidad de retroceso en vez de avanzar realmente, y de alguna manera reflejar las bondades y las ventajas que tuvo la vigencia de esta ley, y que tiene la vigencia de esta ley 14.346, y que en buena parte de esos proyectos se vería incluso como un retroceso, como algo retrógrado en materia de protección de sus derechos. Haceme una pequeña síntesis sobre este concepto que vos lo transitás, y te lo escuché hace un par de semanas. Sí, yo quiero hacer referencia en realidad a lo que decía justamente en ese encuentro el doctor Mauricio Trigo, ¿no? Que creo que en este momento no están dadas las condiciones, por lo que vemos de los proyectos que están presentados. No es lo mismo que pasó en 2019, que estuvimos más cerca de una posible reforma con mayores fundamentos y un trabajo en comisiones, con participación de todas las organizaciones que componen el movimiento animalista. En este caso no nos han consultado en ningún proyecto, lo han redactado espasmódicamente por un reclamo social frente a cada caso que surgía, que espantaba a la sociedad. Pero yo creo que hay un tema en común en todo esto, y mirá, es a la inversa de lo que vos decías recién, con respecto al tema de la localización, ¿no? Acá lo que nos perjudica justamente es que el gran movimiento esté en la capital federal relacionado justamente a problemáticas de perros y gatos, y se pierda la visión de lo que pasa en el interior del país. ¿Y por qué te digo esto? Porque todos los días me consultan y me dicen: doctora, ¿por qué está usted en contra de la reforma? Y yo le digo: no estoy en contra de la reforma per se, estoy en contra de lo que se quiere hacer hoy con la 14.346. La 14.346, como ley que tipifica delitos con una pena acorde al 54, porque estamos hablando hace 72 años atrás, tipifica delitos que, como vos decías recién, que muchos colegas nuestros en otros países están todavía tratando de tipificar, como las corridas de toros, ¿no? Claro. Las riñas de animales. Entonces, yo les decía que es cierto que hay cosas para mejorar, pero que hoy no están dadas las condiciones, porque los proyectos que se presentaron en algunos casos reducen la protección a perros y gatos. Es decir, hoy la 14.346 yo puedo hacer una denuncia, excepto, porque la exención la plantea, el consumo animal. Es decir, la industria legalizada del consumo de carne, sí, de ganado, excepto en este caso particular, yo puedo hoy considerar víctima de un delito de crueldad o de maltrato a cualquier especie animal. Y de sujeto de derecho. O llámese silvestre. Tenemos el caso del mega rescate acá en el SEAMSE. Cabras, chanchos, vacas, patos, gallinas, todos declarados sujetos de derecho. En la provincia de Buenos Aires, en ese mega rescate, más de 400 animales que se rescataron por la 14.346.
eso con los proyectos de reforma que hay hoy en el Congreso de la Nación, queda restringido a perros y gatos, porque en algunos casos ni siquiera hablan de los artículos que hoy la 14346 se refiere a la tracción animal equina, que todos los días se están rescatando caballos en la provincia de Buenos Aires. Pero como es una realidad que no existe en Cava ni siquiera hay tracción animal equina, no hay TAS, entonces ellos ni siquiera se preocupan por los caballos. Vos ves los posteos de los políticos hoy haciéndose eco y presentando proyectos de reforma y todos son referidos justamente a la reducción de esa protección. Perros y gatos. Otra de las cuestiones que también yo decía el otro día, lo calificaba como una mentira, es que con estos proyectos de ley que proponen penas hasta 4 años de prisión, ¿por qué no van a ser de prisión efectiva? Primero, porque los códigos procesales hoy prevén distintos instrumentos, distintas instituciones, para que aquellos que ejercen la defensa de las personas que están imputadas por los delitos tengan la posibilidad de que esa persona no vaya, porque lo que debería ser la regla hoy es la excepción y no al revés. ¿Por qué? Porque las normativas no dicen que el juez deberá, sino que el juez podrá. Entonces, podría. Cuando puede, cuando no debe, sino que puede, elige siempre la libertad. ¿Sí? Y a eso no solamente en el proceso en cuanto a la excarcelación, porque al principio me decían algunos colegas de Cava, me decían, no, pero si le ponemos 3 años ya no es excarcelable. Digo, mirá, muchísimos códigos procesales hoy tienen la excarcelación extraordinaria, que no limita pena. Es decir, que puede haber una persona con una pena en expectativa de 15 años que consiga una excarcelación extraordinaria en su casa. Y aún cuando lo condenen, como hay condenas hoy por 14346 con el máximo, que sería 1 año, aunque lo condenaran, es muy probable que le den la libertad condicional o lo manden con una tobillera a su casa, y va a ser muy difícil que hoy cumpla una prisión efectiva. Son muy pocos casos los que hoy cumplen prisión efectiva. Y yo les decía, son los casos que uno ve todos los días. Es decir, la pena en expectativa, yo le decía, de los imputados hoy por dolo eventual, es decir, homicidio simple, 25 años, que están sentados en el juicio Maradona. ¿Alguno está detenido? No. Nos quedan casi 2 minutos y te pido, por favor, una síntesis escueta sobre el tema de alguna manera, la anteposición de lo que puede generar y que ha permitido realmente llevar a cabo casi más de 30 fallos en materia de derecho animal y concibiendo a los animales no humanos como sujetos de derecho y el Código Civil, que los ve todavía como cosas o bienes. Por favor, en 1 minuto y medio te pido, Susana. 1 minuto y medio. Hay una palabrita clave en la 14346 que Benítez, el legislador, introdujo, que es la palabra víctima de delito. Cuando alguien es víctima de delito, para la categoría jurídica es sujeto de derechos, ¿sí? Entonces, al ser sujeto de derechos ya no puede ser una cosa, un objeto o un bien, con lo cual el Código Civil en ese sentido está desactualizado. Lo que pasa que también tenemos proyectos de reforma al Código Civil en donde hablan de sintiencia, y la sintiencia o el ser sintiente es una categoría biológica, ¿sí? No es jurídica. Lo jurídico sería que serían considerados sujetos de derechos personas no humanas en el Código Civil, como hoy lo hace el Código Penal en la 14346. ¿Qué pasa? En la mayoría, Ignacio, de los proyectos de reforma de la 14346, esa palabra desaparece. Bien. ¿Y por qué? Porque hay, y esto que tenemos que tenerlo en cuenta y ser conscientes, de que hay un refuerzo muy fuerte desde la política
de la propiedad. Entonces, ¿cómo van a ceder esa propiedad? Hoy tenemos el decreto 133, que justamente, que es la que prevé todo este desarrollo de exportación de animales vivos al mar, Sí. y justamente te hablan de eso. Para ellos, esos animales son propiedad. Son cosas, por supuesto. Y además, nos queda para la próxima charla, porque todavía me quedan un montón de ítems para desarrollar. Me imagino.